No lo puedo creer, esto es una verdadera revelación. ¿Qué fue, André? ¿Qué encontraste? ¿Te acuerdas la noticia al inicio de la cuarentena sobre los delfines y los cisnes que habían regresado a pasear por los canales de Venecia? Claro que me acuerdo, fue de mis noticias favoritas de la cuarentena, Andrea. ¿En serio? Sí, sobre todo la de los delfines. La mía también. Es que se veían tan tiernos. ¿Y sabes cuál me pareció locaza? La de los leones en Rusia. ¿Te acuerdas de esa? ¿Leones en Rusia? Sí, dice que soltaron 500 leones en Rusia para que la gente no salga de sus casas en cuarentena. ¡Qué buena esa! Oye, en un momento salieron varias de esas noticias. Animales apoderándose de las ciudades solitarias por las cuarentenas y cosas así. Así es, salió en todos lados, Andrea. Yo ni siquiera me acuerdo en dónde la encontré, pero sé que todo el mundo la compartió. Bueno, Dusan, tengo que confesarte algo. Y lo hago porque te conozco y sé cuánto valoras la verdad y el conocimiento. Así que, aquí va. Si es algo malo, Andrea, por favor, dilo rápido. Espérate, Dusan, está costando asimilarlo. Está. Dusan, todas las noticias sobre los triunfos de la vida silvestre ¿Son qué, Andrea? falsas? Son falsas, Dusan. Temo decirte que no son falsas, Andrea, porque hasta las vi en televisión y todo el mundo la compartió. Hay imágenes. No sé, Dusan, a mí también me costó asimilarlo. Pero son falsas. Mentiras. Engaños. Patrañas. Me queda claro el significado de falso, Andrea. Pero ¿de dónde sacaste esa información? No, Dusan. Fuera de bromas. Lo he comprobado. Vi un informe de fact-checking de cada una de esas noticias. Ajá. Y si bien fact-checking está en inglés, significa algo como comprobar los hechos, ¿o no? Es verificar cada hecho y ver si la noticia tiene información correcta. ¿Y qué dato te verificó ese informe, por ejemplo? Que por más que nos alegre y emocione pensar que la naturaleza se recuperó por arte de magia en un día o la contaminación de millones de años, no es cierto. ¿Eso quiere decir que los delfines no fueron a nadar a los canales de Venecia? En realidad, las imágenes de los delfines eran en Puerto Cagliari, a más de 900 kilómetros de Venecia. Y ahí siempre han habido delfines. ¿Y lo de los leones en Rusia? Totalmente falso. No, pero ¿quién se inventa esas noticias falsas, Andrea? No lo sé, Dusan, pero lo que más me sorprende es que todo el mundo se lo creyó. Tú, yo, incluso hasta salió en los noticieros. ¿Y cómo podemos identificar entre noticias falsas o noticias de verdad? Es una buena pregunta. Incluso, ¿cómo podría saber que la noticia que leí sobre noticias falsas al inicio de la cuarentena no eran falsas? Y así hemos caído en un doble engaño. Pero Andrea, ¿tú crees de verdad que los animales han poblado ciudades desiertas en esta cuarentena? No, Dusan, esa noticia sí la he verificado. Te estaba poniendo un ejemplo de estas idas y venidas que tendríamos si es que no verificamos la información. Pucha, André, estoy un poco confundido, ¿ah? No te preocupes, Dusan. Investiguemos y lleguemos al fondo de este asunto. Me encanta. ¿Qué te parece si averiguamos ahora mismo sobre eso? Ya, y compartamos con nuestras amigas y amigos lo que investiguemos sobre noticias falsas en Internet. O fake news. Hola, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa La Yapa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Mi nombre es Dusan Fung. Y yo soy Andrea Mejía. Así es, chicas y chicos, investigaremos sobre temas muy importantes y además les daremos algunos consejos para que encuentren información valiosísima. Y recontra interesante, Andrea, además de invitadas e invitados geniales que nos van a contar un poco más de su experiencia y de temas que conocen. Así que hoy vamos a investigar sobre todas esas cosas que se dicen en Internet que tienen un poquito de verdad y bastante mentira, y al final terminan confundiéndonos a todas y todos. Y jugando también, ¿por qué no?, con nuestras emociones. Sí, Dusan, nos da un poco de risa enterarnos que la noticia de los animales felices al comienzo de la cuarentena era mentira, pero ¿en serio te has puesto a pensar cuántas noticias leemos en un día en Internet? Uf, Andrea, son tantas que no podría contarlas. Hay desde mascotas divertidas, tus artistas favoritos o de animales que pueblan ciudades desiertas. Todavía lo creo, ¿eh? Sí, Dusan, eso puede ser muy gracioso, pero no todas las noticias falsas son de delfines o leones.
Tienes un buen punto, Andrea. De hecho, hace poco leí sobre curas milagrosas para los virus y bueno. Eso no suena nada cierto, ¿verdad? Aparentemente son inofensivas, pero las noticias falsas, Dusan, pueden ser muy, muy peligrosas. ¿Tan recontra peligrosas, Andrea? ¿Por qué lo dices? Aparentemente, las noticias sobre animales dando vueltas por las ciudades responden a la necesidad humana de sentir que la naturaleza puede recuperarse por sí sola, sin importar lo que hagamos. Así nos libramos de la responsabilidad. Es un poco cómodo, ¿no? Yo también lo creo, Andrea. Pero si queremos que el mundo sea un lugar mejor para vivir, tenemos que investigar y corroborar. Corroborar. 1, 2, 1, 2, 3, corroborar. Lo tengo. Eres rápido como un delfín. Corroborar. De latín corroborare. Dar mayor fuerza a la razón, al argumento o a la opinión presentados con nuevos razonamientos o datos. En la actualidad, los datos y en general la información a la que tenemos acceso es muchísima. Por eso debemos verificar todo lo que leemos. Y Andrea, ¿siempre fue así? Porque yo creo que antes no había tanta información disponible como ahora. ¿Qué te parece si retrocedemos en el tiempo y vemos cómo se ha ido transformando la información y el acceso a ella? Me encantan los viajes que hacemos en la yapa. ¿Cinturones? ¿Timón? Vamos, Andrea. Las noticias falsas no son un fenómeno reciente, pero con la explosión de las redes sociales y estar conectado a internet todo el día, seguro te has topado con un montón de ellas que andan pululando por ahí para dar miedo o confundir. Partamos diciendo que las noticias son un tipo de información, y la información no es solo un dato. El dato es un hecho de la realidad. Algo concreto como una cifra, un color, una característica. Cuando ese dato se toma como insumo y se le da una cierta forma para ser difundida a través de un medio físico, entonces se dice que estamos hablando de información. Un dato analizado y procesado se convierte en información. Hermano, mamá, juguete roto, son datos. Mamá, mi hermano ha roto mi juguete. Esa es información. Si a esa información le sumas tu apreciación personal, lo que tienes es una opinión, que es otra cosa. Mamá, mi hermano ha roto mi juguete más hermoso y bello en todo el universo. Es así que, por ejemplo, las noticias son un tipo de información transmitida por un medio de comunicación con el enfoque noticioso que cada medio le da a dicha información. En el antiguo Perú se utilizaron diversas maneras de guardar y transmitir la información. De hecho, la principal es la oral. Las culturas peruanas han sido predominantemente orales. Sin embargo, hemos utilizado también muchos otros soportes, como por ejemplo los quipus, unos hermosos tejidos que a través de un sistema de nudos contenían información muy compleja. Con la llegada de los primeros europeos a América, también llegaron los libros y la imprenta. Justamente hablando de la imprenta, no fue hasta su diseño por el artesano e inventor alemán Johannes Gutenberg, hacia el año 1450, que los libros y textos dejaron de ser manuscritos y empezaron a producirse de manera masiva. Esto fue una revolución, porque significó que mucha más gente podía acceder a los textos. La información vivió más revoluciones con la llegada de la tecnología, pero eso también generó fenómenos como la propaganda, un modo de información sesgada que buscaba convencer al público apelando a sus emociones y reforzando un solo lado del argumento. Exploremos Internet sin caer en compartir rumores, noticias y todo tipo de información no confirmada que genere miedo y confusión. A veces, un simple meme puede tener repercusión en el mundo real y afectar a personas de carne y hueso. Confirmemos primero. Dusan, todo esto de la información es bastante complejo. No siempre se trata de cierto o falso. Totalmente de acuerdo, Andrea. Hay que aprender a diferenciar entre datos, información y opinión, porque son tres cosas muy distintas. Pero eso no es tan fácil como suena.
Hay noticias que tienen información real, comprobable, pero en el medio también tienen mentiras o cosas de las que no podemos estar seguros. Me ha pasado muchas veces, Andrea. Por ejemplo, con un tipo de información como son las noticias o el internet, a veces se presenta información incompleta y se difunde como verdad. Como en el caso de los videos de animales. Los videos no eran de mentira, eran delfines de verdad en Italia. Lo que era mentira era la información sobre el video. Es que a veces es más cómodo y emotivo para los seres humanos pensar de que el mundo se está regenerando solo y pues solamente compartimos y ya no nos cuestionamos más. Y nos dejamos llevar por nuestras emociones y no diferenciamos lo que dice esa noticia de la real. Y muchas veces, y yo hago un mea culpa de eso, también solamente leemos el titular de la noticia, lo compartimos sin verificar la información verdadera. A mí también me ha pasado, Dusan. Lo loco es que he visto a muchas personas peleándose por noticias que han terminado siendo falsas, Andrea. Y no tiene nada de malo que cada persona crea o sienta lo que quiera. El problema empieza cuando mezclamos lo que sentimos con los hechos comprobables. Y lo más bacán de los hechos, Andrea, es que van más allá de las opiniones porque tienen un sustento. Pero, ¿sabes? Aún me parece complicado diferenciar entre datos, opiniones, hechos, emociones, verdad, mentira, no sé. Me parece que es difícil. ¿Qué te parece si invitamos a alguien súper chévere para que nos dé una mano en esto? Pero primero, hagamos un corte. Y ya volvemos con más de... La Yapa. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa La Yapa. Hoy estamos hablando de un tema muy interesante. Hemos estado aprendiendo sobre la historia de la información y cómo ha ido cambiando con el paso del tiempo. En especial, desde la aparición del Internet, momento a partir del cual el acceso a la información se transformó. Y por ejemplo, ahora mismo que estás viendo el programa y escribes un comentario en las redes, también estás compartiendo información. ¡Uy! Gracias por los corazoncitos. Muchísimas gracias por compartir nuestro programa La Yapa. Y es importante recordar, Andrea, que así como tenemos también la libertad plena de escribir lo que queramos en nuestras redes sociales, no siempre lo que leemos es cierto. Y diferenciar la información real de la inventada es cada vez más complicado. ¿Sabes? Durante la pausa me puse a buscar un poco más de información y encontré algo que creo que nos puede dar más luz sobre este tema. Genial, vamos a verlo. Fake news, fake news, fake news, fake. ¿Qué son las fake news? Son historias falsas que parecen ser noticias, difundidas en internet o usando otros medios, generalmente creadas para influir en puntos de vista políticos o como una broma. Vocera de la Comisión de Mujeres Líderes Adolescentes de Lima Metropolitana, la Comulía. Vivo en Caraballo y el día de hoy te vengo a hablar un poco acerca de las noticias falsas. Las noticias falsas circulan por todas nuestras diferentes redes sociales y medios de comunicación masivos. Te doy un ejemplo. La imagen que ves a continuación salió en la portada de un diario impreso y en sus plataformas digitales salió la siguiente noticia. ¿Han visto esa imagen? Bueno, esta es una noticia o información falsa. ¿Pero por qué? Porque en realidad la fuente de donde sacaron la imagen no fue verificada y solo tomaron la foto como evidencia para sacar la noticia. ¿Y cómo lo sabemos? Porque esta es la imagen del Transmilenio, un servicio de transportes muy parecido al nuestro. ¿Qué problema nos generan las noticias falsas? Generan prejuicios y suspicacia. Muchas veces no permiten que las investigaciones sigan su curso de manera firme y ordenada. Alarman a la gente sin motivo alguno, generan violencia y muchas veces conflicto entre diferentes grupos sociales. Por ello, es importante que los medios de comunicación investiguen correctamente y a fondo antes de emitir una noticia, que sean neutrales y busquen siempre la verdad. Y nosotros y nosotras, antes de compartir o enviar algo, verifiquemos sus fuentes. Para estar informadas e informados, dirijámonos siempre a los canales y medios de comunicación oficiales o alternativos, verificando siempre sus fuentes. ¡Hasta luego!
Entonces, debemos ser muy analíticos con lo que vemos en Internet. Totalmente, Andrea. Y también a veces sucede que tomamos algo serio, lo que en realidad ha sido una broma. Lo que pasa es que en Internet a veces se publican cosas en tonos bromistas, como... Como un meme. Meme. 1, 2, 1, 2, 3. Meme. De latín, memos. Todo el mundo sabe lo que es un meme, Andrea. Es que, Dusan, al estar todo mezclado es más difícil. Es decir, confío en un medio de comunicación porque sé que los periodistas tienen que verificar sus fuentes, ¿cierto? Sí, o sea, se supone que sí, pero en Internet hay millones de páginas de noticias, entonces es difícil diferenciar en cómo sabemos que no son un grupo de bromistas que publican noticias falsas. Es difícil, Andrea. O un grupo de personas contratadas para generar caos. O un grupo de unicornios zombies teledirigidos que controlan todos los libros de las niñas y los niños del Perú. Dusan, eso es imposible. Todos sabemos que los unicornios son seres bellos, hermosos y nadie los puede teledirigir. De acuerdo con los unicornios, Andrea. Pero, ¿cómo podemos identificar entre noticias falsas de las que realmente son verdaderas? No desesperes, Dusan. La información nos salvará de la desinformación. 1, 2, 1, 2, 3, desinformación. Desinformar. Dar información intencionadamente manipulada al servicio de ciertos fines. Dar información insuficiente u omitirla. Es dar información falsa o engañosa que se difunde deliberadamente para engañar. ¿Deliberadamente? ¿Que eso quiere decir que se difunde pero por delivery? No, Dusan, por delivery no. Deliberadamente es como intencionadamente. Pero sí que el Internet funciona para hacer un delivery de la desinformación, ¿o no? ¿Y qué podemos hacer para darnos cuenta? ¿Sabes? Creo que lo que mejor podemos hacer es controlar nuestros impulsos antes de compartir o publicar algo y mejor verificar la información. Ser analíticas o analíticos es muy importante, André. Conversemos con alguien súper chévere para que nos quede más claro qué es la desinformación. Hola, yo soy Miguel de Hiperderecho. Es indudable que vivimos en un mundo lleno de información. Recibimos noticias a través de nuestros celulares, a través de las computadoras, a través de los chats que tenemos con amigos y familia. Sin embargo, esta información, a diferencia del pasado, en la que venía solamente de medios de comunicación como periódicos o televisiones, hoy es generada por diversas personas. En este contexto, es más importante que nunca darnos cuenta qué información es genuina, qué información es verdadera y qué información es falsa. No me refiero a información opinable, como mi equipo favorito o qué artista es mejor que otro, sino me refiero a información que ha sido fabricada específicamente por personas o grupos de personas con la expectativa de generarnos una reacción adversa, una ira, una cólera. Este tipo de campañas de desinformación son muy peligrosas y lamentablemente son más frecuentes que nunca, sobre todo en espacios y situaciones de mucha conmoción social. Tenemos una gran responsabilidad cuando recibimos esta información. Tenemos la responsabilidad de asegurarnos que la información que estamos recibiendo y en la que estamos creyendo venga de una fuente confiable, sea verosímil, es decir, que pueda ser verdad, y que venga de periodistas o de grupos de investigadores reconocidos. Si no sabemos cómo interpretar esta información, siempre podemos pedir ayuda a nuestros padres o tutores, a nuestros profesores incluso, conversar sobre lo que leemos y conversar sobre lo que los medios nos muestran es parte importantísima de nuestra educación, pero también es muy importante que apreciemos críticamente lo que los medios nos enseñan, lo que recibimos a través de las cadenas de celular o de WhatsApp y aprendamos a reconocer cuándo es información que genuinamente contribuye al interés público y al debate público y cuándo es información exclusivamente fabricada con el interés de inducirnos a error o hacernos creer cosas que no son ciertas. Dusan, ahora sí me queda mucho más clara la diferencia entre datos, información y opiniones. ¿Sabes qué, André? Me he dado cuenta que muchas veces algunas personas responden con la frase «esa es tu opinión», cuando en realidad no son una opinión lo que están haciendo. Es verdad, yo no puedo opinar que no existe la ley de la gravedad, por ejemplo. Porque por más que tú opines lo que quieras sobre la ley de la gravedad, tus pies seguirán pegados a la tierra. Es decir, no todas las opiniones son necesariamente válidas. De acuerdo, y debemos estar dispuestos a revisar nuestras opiniones y contrastar con datos e información. Porque no vale, pues, si solo revisas otras opiniones iguales a las tuyas, entonces no estás contrastando nada. Es alucinante cómo ha cambiado la manera de transmitir la información con el tiempo. Y cómo otras se mantienen iguales, como la comunicación oral. Cierto, nuestros profesores nos hablan cuando nos enseñan. Nos gustan los cuentos y las historias para transmitir información. ¿Y por qué es tan valiosa la información, Andrea?
Porque con la información podemos decidir. Y eso es algo muy importante. Porque nos da mayor libertad, ¿cierto? Pero a partir de lo que hemos visto en el programa de hoy, me parece que actualmente tenemos mucho más acceso a información, pero sin embargo tenemos un gran problema de desinformación. Es raro eso, ¿no? Tanto así como un problema mundial, Dusan, ni que fuera la pandemia. De hecho, hace poco, Andrea, la ONU sacó un aviso diciendo que la desinformación se estaba propagando tanto como un virus y que ahora no solamente estábamos viviendo pues una pandemia, sino también una infodemia. ¿Info qué? Infodemia, Andrea. Es como una pandemia, pero de la información falsa. Eso tiene mucho sentido. Es que algunas noticias, Andrea, movilizan nuestras emociones. Nos indignamos, nos ponemos tristes, nos ponemos felices, pero siempre tiene que ver con emociones grandes. Recuerdo todo el revuelo que se armó porque un falso científico peruano radicado en China dijo que él venía trabajando en la vacuna contra el coronavirus. De hecho, hasta lo entrevistaron en la televisión. Eso puede ser muy peligroso, Andrea. Preguntémosle a alguien súper chévere cómo no podemos caer en la desinformación. Entonces, ya volvemos con más de... La Yapa. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa La Yapa. El día de hoy estamos conociendo mucho más sobre la información y la desinformación. Así es, chicas y chicos. Vamos a aprender también en cómo podemos contribuir para no ser parte de este gran problema de desinformación. Vamos a conversar con alguien súper chévere que nos va a dar algunos consejos. Vamos a verlo. Tips para combatir la desinformación. Primero, no crean en las cadenas de WhatsApp ni en los rumores que van llegando, mucho menos en aquella información que no tiene fuente. Duden, esperen, contrasten y verifiquen lo que escuchan en los círculos de amigos, en los círculos familiares o en los grupos de WhatsApp. Segundo, el miedo es aliado de la desinformación. No crean en todos los rumores que van circulando por ahí. La pandemia lo ha demostrado. Hay muchas versiones totalmente falsas sobre vacunas con chip o que nos quieren controlar. Siempre pregúntense, ¿quién dijo eso? ¿Dónde lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Suena razonable? ¿Quiénes más sustentan eso que tú me estás diciendo? 3. Ante la duda, busquemos fuentes oficiales, instituciones gubernamentales, medios, contrastemos qué dicen todos ellos y veamos si tienen una versión sólida sobre un tema, antes que creer en el primer rumor que nos llega. 4. Lean mucho. La lectura amplía el horizonte de la mente y nos permite entender mejor el mundo y conocerlo más sin salir de casa. Lean literatura, pero también lean ciencia, lean filosofía. La lectura es una fuente enorme de saber. 5. Escuchen, piensen, analicen antes de emitir una opinión. La vida, desde que nacemos hasta que morimos, es una larga conversación y nuestro deber debe ser aportar información a esa conversación, a ese debate, no desinformar. Por eso, lo mejor es primero pensar, informarse y luego hablar. Wow, Andrea, recién me estoy dando cuenta que yo también he podido ser parte de todo esto de desinformar. Yo también, Dusan, y no me había dado cuenta cómo podría repercutir en la vida real. Además, como hemos visto en programas anteriores, vivimos como en un paralelo entre lo virtual y lo real. Y como la pantalla parece tener menos consecuencias, somos más impulsivos. Entonces, para que nos quede claro lo que hemos aprendido hoy, vamos a ver un video de... Te lo explico con dibujitos. ¡Sí, con dibujitos! Si todavía no te queda claro cómo diferenciar entre el polvo y la paja de la información, relájate. Te lo voy a explicar con dibujitos para que te quede bien clarito. Recordemos que la información toma datos, los procesa y los analiza para difundirlos. ¿Y qué son los datos? Hechos de la realidad. Por ejemplo, si hay un partido de fútbol y tu equipo gana 2-0, ese resultado es un dato, un hecho de la realidad. Y si alguien toma ese dato, lo analiza, lo vincula con otros datos y lo difunde diciendo que este triunfo 2-0 ubica al equipo en el primer puesto y lo pone muy cerca de su segundo campeonato nacional. Eso es información, una información del tipo noticiosa. En cambio, si los fans del rival dicen,
El partido acabó 2-0, pero fue aburrido. Esa es una opinión. Y si alguien dice que ese triunfo se debe a un complot de los reptilianos para apoderarse del mundo, entonces eso, amigas y amigos, es desinformación. Además de una forma muy rara de ver el fútbol, transmitimos información de diversas formas: oral, escrita, con libros escolares, con noticias recién salidas de la imprenta y cada vez más rápido con la velocidad que da Internet. Pero al mismo tiempo llega tanta información y de tantos lados que muchas veces damos por sentado que sus datos son reales y muchas veces no lo son. ¿Qué podemos hacer para no caer en las noticias falsas? Lo primero que te recomiendo es no creer todo lo que te dicen ni lo que lees. Haz como Andrea y Dusan, que empiezan haciendo preguntas y luego buscan datos, opiniones y hechos que los ayuden a tener información confiable. Revisa siempre tu fuente. ¿De dónde sacaste esa información? ¿El diario es confiable? Y si la información te llega al teléfono, no la compartas si no conoces de dónde viene. Así tú no serás parte de la confusión. Siendo responsable con la información que compartes, ayudarás a que el mundo sea un lugar más seguro y confiable. ¿Te quedó claro? Mira que te lo dije con dibujitos, ¿ah? Así que podemos ayudar compartiendo información verificada, Andrea. Totalmente. La próxima vez que me encuentre con una noticia y tenga el impulso de compartirla, voy a respirar y leerla primero. Y después de respirar, hay que verificar la fuente. Tendremos que reaprender a usar los medios de información y aprender a corroborar. A largo plazo nos hará vivir en un mundo más seguro para todas y todos. Es como tener una misión. Es como ser superhéroes de la información. ¿A ustedes también les gustaría ser influencers pro la información? Tenemos un desafío para ustedes. Hagamos un rap de la información. Bien, entonces Andrea, suéltame el beat. Improvisa una canción con mucha emoción, donde nos compartas harta información, noticias, memes, mucho por hablar, pero cuidadito, no te dejes engañar. Ahora compartamos el video que nos han mandado nuestras amigas y amigos sobre el rap. ¡Yo, yo! Ferran, cusqueño y cienciano de corazón, y este es mi mensaje a la nación. No todas las noticias son reales, busca fuentes realmente confiables. Fíjate si las noticias de las redes sociales son fiables. No creas en las cadenas que mandan porque no llevan un buen mensaje. Mentiras de todo el mundo, los vendajes en los ojos, todo en nuestro rumbo. Héroes verdaderos que dieron la vida por el mundo y gente colada que nos dejan nauseabundos. Y ahí están los medios de información diciendo mentiras que no tienen ni razón, que ocultan verdades como los héroes de la nación que dieron por un buen país. Era en mi corazón, así que mira bien antes de caer al abismo. Así que ponte alerta y mira por ti mismo. ¡Qué buen ritmo! Eso es todo por el programa de hoy, queridas amigas y amigos. Me queda clarísimo la importancia de la información, Andrea. A mí también, Dusan. ¿Y qué podemos hacer para no ser parte de la desinformación? Y para que podamos aprovechar mucho mejor el internet, la radio, la tele o todos los medios de comunicación que tenemos. La información nos va a poder de transformar. Usemos ese poder para hacer una sociedad más segura y confiable. Pero antes de irnos, queremos darles los consejos de siempre para poder protegernos del COVID-19. Recuerden siempre lavarse las manos con agua y con jabón y por lo menos durante 20 segundos. Mantener la distancia física de más de 1 metro al salir a la calle. Y recuerden siempre usar mascarilla. Bueno, amigas y amigos, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio de La Yapa.